Bueno, muy buenos días y le agradecemos mucho a todos los que están presentes de venir a compartir con nosotros y contribuir su espíritu a este esfuerzo que entre la Patria de Martí y la Alianza Democrática estamos desarrollando. Como todos sabemos, ya vamos por casi 55 años de despotismo en Cuba. La nación cubana está en ruinas, el exilio cubano a veces está cansado, y cuando pensamos por qué es que estamos en esta circunstancia, concluimos que porque en Cuba no existió una dirigencia empresarial, profesional, suficientemente culta y cívica para detener que se le golpes que quitaran los derechos y las libertades del pueblo en general. Nos pasó cuando Batista y después cuando Fidel Castro, cuando el pueblo en general permitió que un demente sociópata nos llevara al abismo. Entonces, los que todavía nos mantenemos en pie de lucha en estos temas de rescatar la libertad para el pueblo de Cuba, pensamos que algo útil que podemos hacer es juntar conocimientos que puedan ser traspasados a los que dentro de Cuba aspiran y se preparan para ser los futuros dirigentes. Y que después esos futuros dirigentes a la vez pues contribuyan a llevar los conocimientos cívicos a toda la nación. Y cuando digo que estamos cansados y cuando digo que Cuba está donde está porque no existía una clase, en mi opinión humilde, dirigente suficientemente preparada y cívica, aparte de todas las circunstancias y todos los héroes y todos los muertos, pues nos da un gran orgullo y placer ver que dos ejemplos de esas personas que triunfan tanto en empresa como en corporaciones multinacionales, después que logran todo su bienestar, en vez de dedicarse a comprarse un yate o a viajarse el mundo u otras cosas, pues están aquí con nosotros hoy contribuyendo su intelecto y sus prácticas para que el pueblo de Cuba conozca estos conocimientos que ellos han ponderado. Gracias al señor Cruz, Wenceslao Cruz, estamos grabando esta sesión, cuyo impacto irá más allá de lo que es hoy aquí nosotros, nuestro entorno. Así que por eso es que Julio y yo estamos muy satisfechos de poder presentarles primero a José Acel, doctor José Acel, quien salió de Cuba en 1961 a los 13 años en la Operación Pedro Pan. O sea, lo que nos escuchan en Cuba, la Operación Pedro Pan fue cuando los padres cubanos entregaron a sus hijos a una circunstancia desconocida, llena de peligros, con tal de que no fueran atrapados por el régimen, por el sistema comunista y hechos a otra manera de lo que los padres deseaban. Entonces, Acel es una de esas personas que se forjó solo en el exilio por muchos años y llegó a ser fundador del principal proveedor de servicios de especialidades pediátricas en los Estados Unidos, que no es poca cosa, y sirvió como su primer director financiero. O sea, triunfó en empresa en los Estados Unidos. De ahí se ha dedicado a analizar la situación económica y sociopolítica de Cuba como investigador del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanos Americanos de la Universidad de Miami. Su enfoque, que es un gran centro docente de pensadores cubano-americanos que siguen pensando
en cómo soluciones y planificando aspectos que sirvan para un futuro de Cuba, dirigidos por el doctor Jaime Zuchlicky. Su enfoque es en cómo facilitar la transición del totalitarismo y una economía de planificación centralizada a la democracia liberal y un sistema económico de libre empresa, que es lo que todos ya queremos para Cuba. Un sistema donde las libertades permitan a todo individuo desarrollar sus talentos y labrarse un porvenir para él y su familia. El doctor Acel fue profesor adjunto de negocios internacionales en la Universidad de Miami. Tiene licenciaturas y maestría en administración de empresas y un doctorado en estudios internacionales de la Universidad de Miami. O sea, también en el campo escolástico llegó a ser doctor en estudios internacionales, que requiere un gran esfuerzo. Es el autor del libro Mañana en Cuba, in Cuba, publicado en marzo de 2010, una obra muy innovadora que recoge pensamientos muy oportunos para lo que debe ser una Cuba libre. Paso ahora a presentar al doctor Alberto Luzárraga, quien tiene un doctorado en ley civil summa cum laude, mayor expediente, de la Universidad de Villanueva, La Habana, y también graduado en estudios equivalentes a lo que sería un CPA, un grado de CPA, Certified Public Accountant, que es lo máximo en los Estados Unidos. También en la Universidad de Villanueva, o sea, es abogado y contador financiero. Bueno, en los Estados Unidos llega y saca su maestría, o sea, logra su maestría en administración de empresas, enfatizando el campo de las finanzas con el título de la Universidad de Miami. O sea, un hombre con una formación escolástica muy firme, muy fuerte. De ahí se desempeñó en el campo de la banca comercial y la banca de inversiones, especializándose en los mercados de Europa del sur, o sea, los países del sur de Europa, Francia, Italia, España y Portugal mayormente, y América Latina. Especialista, experto en el campo de las privatizaciones. O sea, hubo una época en América Latina cuando los gobiernos eran dueños de demasiados de las riquezas del país y hubo un proceso de privatizar esas instituciones, algo que sucederá en Cuba de alguna forma. El doctor Luzárraga es experto en esa materia. En esos trabajos fungió como director de división para el Chase Manhattan Bank, que era uno de los grandes bancos de los Estados Unidos, sigue siendo, hoy es el JP Morgan Chase, encargado de todo el hemisferio, así como el sur de Europa, como había dicho, en el área de banca corporativa, o sea, son los financiamientos que van a las grandes empresas, y banca de inversiones. También, o después, pasa al American Express Bank, donde es el jefe, o sea, ejecutivo en jefe de una subsidiaria que se llama Edge Act Banks, que igualmente promueve financiamientos a todo el mundo, pero en el caso de él, pues América Latina y Europa. De ahí lo nombran Chairman and Chief Executive Officer. O sea, Chairman es la persona que dirige a una junta de gobierno de una empresa o una institución. Disculpe que estoy diciendo estas cosas, esto es para Cuba. O sea, no lo estoy... que dirige a una empresa o a una institución
y es la máxima posición en una entidad con grandes responsabilidades, sobre todo cuando tiene el título entonces Chief Executive Officer, que es oficial ejecutivo en jefe. Ahí también fue director de todos los programas de banca comercial y mercante, Merchant Banking, que es una combinación de financiamientos, exportaciones, inversiones en empresas, etc. Y después vuelve a ser chairman, presidente de la Junta Directiva del Continental Bank International, donde desarrolla y dirige todas las operaciones comerciales y de banca de inversión en Nueva York y en América Latina, y como tal establece bancos de inversiones en México, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile. O sea, en el campo de las finanzas multinacionales, Luzárraga llega al tope como cubano-americano, un orgullo para nosotros. El entrenamiento como abogado en Cuba pues le permite, junto a sus capacidades financieras, pues permite todo esto, que lo desempeñe exitosamente. Muchas veces en estos mundos de inversiones a alto nivel es guerra, son cosas bien duras con que hay que tener un cuidado extraordinario y Luzárraga cumplía con todas esas necesidades. Él es miembro de la Asociación Americana de Ley Constitucional, que es un nivel muy prestigioso. Y desde que yo conocí a Alberto Luzárraga, hará cuestión ya de 20 años, ha estado preocupado por los asuntos de Cuba. Para el programa de formación democrática de la Alianza, nos ha contribuido como profesor en 2 de nuestros cursos, que son cursos preparados para diseminación entre los partidos políticos de Cuba y personas que quieran estudiar sobre lo que es la democracia representativa y el sistema de libre empresa. Alberto también ha organizado futurodecuba.org, donde ahí se recopilan muchos de sus pensamientos sobre Cuba y escrito ampliamente sobre la materia. El doctor Ascel hoy nos va a hablar fundamentando en sus teorías de qué se requiere en el orden cultural para la Cuba del futuro que nos permita consolidar la libertad, basados todos en su libro. Va a añadir el tema de que si un sistema de gobierno parlamentario pudiese ser una opción para Cuba. El doctor Luzárraga va entonces a presentarnos otra opción. Se habla mucho de la Constitución del 40, la Constitución del 40. Para los que están en Cuba, entiendan que en el exilio hay un consenso que la Constitución del 40 como tal no sería una opción viable. Pero el doctor Luzárraga ha ido artículo por artículo por artículo, enmendando y proponiendo sus cambios, sus modificaciones, para que al menos sea una opción preferible a la de enmendar la Constitución socialista del régimen de Cuba. Entonces aquí tenemos con nosotros 2 grandes intelectos, 2 grandes empresarios que los van a deleitar. Muchas gracias.